¿Te has preguntado alguna vez cuáles son los síntomas por los que estoy pasando en la menopausia? ¿Qué síntomas físicos o emocionales son los que detectan que ya estoy en esa etapa? Mi nombre es Mari Carmen Pérez, soy terapeuta y psicóloga de desansiedad y quiero platicarte hoy un poco acerca de estos síntomas, que es muy importante reconocerlos para poder saber qué es lo que está pasando conmigo en mi cuerpo. Uno de los síntomas más representativos de esta etapa, podríamos decirlo así, es los sofocos y esos calores y sudoración que tanta incomodidad pueden causarte en un momento dado, porque se sube como un calorcito en el cuello, la cara, el pecho, y esa es una desesperación que sientes que te ahogas y que sudas, una sudoración, incluso puedes quedar empapada en sudor. Y esto puede durar de 30 segundos hasta 10 minutos, lo cual los hace algunas veces demasiado incómodos. Una de las sugerencias que nos dan en esta etapa es que puedas usar ropa de algodón y que te vistas como en capitas, en capas, que te puedas ir quitando capas para que no te sientas tan desesperada cuando suceden estos sofocos. Otro de los síntomas y que se presentan al inicio cuando empezamos con la perimenopausia es el insomnio, el no poder dormir, como que de repente en la noche ya estás durmiendo profundamente y hay una oleada de calor y te despiertas, te destapas y empiezas, ya no pude dormir, y te empiezas a preocupar porque tu descanso es muy importante para el siguiente día, para ir a tu trabajo o al cuidado de tu familia, y entonces te empiezas como a preocupar, y si podré dormir y no podré dormir. Yo te sugiero que tengas una higiene del sueño, que vayas durmiendo a la hora adecuada, que si tienes algunas siestas durante el día y tienes la oportunidad de tomarla, la tomes, porque es importante el descanso durante esta etapa de nuestra vida. Poder tener algunos elementos en tu habitación que le indiquen a tu cerebro, a tu cuerpo, que ya es la hora de descansar. Y que si a medianoche te despiertas, te refresques, puedes tener una toallita húmeda en la que te pongas aquí en el cuello, en la que te refresques y para que puedas continuar con tu sueño. Otro de los síntomas que yo he experimentado también son dolores de cabeza. Esos dolores de cabeza que de repente hasta parecen migrañas, son parte de este cambio hormonal, de esta disminución de los estrógenos, de la progesterona, que producen ciertos dolores de cabeza, pero puedes tener también una manera de refrescar tu cabeza, de poner agua fresca en tu cara para que puedas ir pasando estas sensaciones sin desesperarte, por favor, porque algunas veces pensamos, es que esto ya no se me va a quitar, esto está terrible y no me gusta. Pues es parte del proceso de nuestra etapa y hay que irlo aceptando y adaptando a nuestra vida. Otro de los síntomas frecuentes es sensación en la piel, como que se te reseca la piel y como que a veces está irritada o tensa o ya no la sientes igual que antes, y es natural porque el colágeno empieza a disminuir y es parte de que tu restauración de la piel se hace a través del colágeno y también de las hormonas. Entonces busca cremas que te humecten. Hay muchos productos naturales, yo recomiendo productos naturales que te pueden ayudar a humectar y a mantener esa sensación en tu piel. Incluso puedes consultar con tu doctor, con tu médico acerca de el colágeno hidrolizado, es muy bueno, yo lo tomo, pero pues también es por una prescripción médica y preguntando siempre a tu doctor. Otra cosa que a veces asusta y se siente rarito es las palpitaciones cardíacas. Puedes sentir esa palpitación en tu corazón que algunas personas la han asociado con ansiedad, pero no es hasta cierto punto esa ansiedad que nos asusta. Son palpitaciones, de repente tocas tu corazón, inhalas, exhalas, y es porque se está ajustando también tu sistema cardiovascular a esta nueva etapa. Entonces no te asustes, inhala, exhala y deja que tu corazón vuelva a su propio ritmo.
También puedes encontrarte en algunos momentos con una resequedad vaginal, que se le llama atrofia vaginal. Esta también es muy importante que tomes en cuenta, que lo aceptes y que no te dé pena comentarlo con tu doctor para que tengas acceso. Hay productos que te pueden ayudar en este sentido para poder sentir otra vez esa humectación tan necesaria en tu parte íntima. Y otra de las cosas es el cabello. Nos quejamos mucho del cabello en el sentido de que se nos cae más o algunas veces cambia nuestra textura en el cabello, se puede volver más rizado o alaciado. Es parte de las hormonas. Pero quiero también hacer hincapié en que no podemos culpar a las hormonas de todo lo que nos sucede. Estaba leyendo que cada mujer nace equipada con todas las hormonas que necesita a lo largo de su vida. Sin embargo, cuando empieza el óvulo a dejar de producir esas hormonas, también entran en acción las glándulas pituitarias a través de las suprarrenales. De todo esto nos puede hacer suplementar esas hormonas que están empezando a faltar. Entonces, no quiero que te quedes con esa idea de ay, me van a faltar hormonas, entonces ya no hay nada que hacer. No, sí hay cosas que puedes hacer y sobre todo tener una vida con calidad. Es decir, si tú bajas tus niveles de estrés, si tienes acceso a hablar con alguien de lo que te está sucediendo, a entender lo que te está pasando. Otra de las cosas importantes, hacer ejercicio y poder alimentarte correctamente. Todo esto te va a ayudar a tener una transición armónica en esta etapa de tu vida. Algunas veces nos olvidamos de esto y no bajamos nuestros niveles, nuestras actividades, y eso no nos ayuda. El poder tener una relajación, el poder tener también que te consientas con masajes, con tratamientos, spa, ir a la naturaleza. Todo esto te va a ayudar a tener una vida más saludable en cuanto a esta etapa. También quiero decirte, es importante que revises en qué aspectos estás ahorita en este momento en tu vida y puedas hacer algo al respecto, pidiendo ayuda en la parte emocional, ya sea en una terapia, en la parte física, visitar un nutriólogo o un médico. Y una de las cosas importantes es que recuperes ese amor a ti misma, que le des valor a tu vida y que sientas que esta etapa es una bendición, que te da nuevas oportunidades. ¿Te gustó este video y estos comentarios? Puedes suscribirte a desansiedad.com, o si quieres dejar algún comentario puedes hacerlo aquí abajo para tener respuestas. O bien, si te gustaría tener un acompañamiento personal en terapia, puedes encontrarme en la página en donde estamos dando terapias en línea. Si quieres saber cómo transformar la ansiedad en libertad, visita nuestra página web. Ahí encontrarás ebooks gratis, terapia en línea, cursos en línea y un tratamiento especializado para la ansiedad. Visítanos en www.desansiedad.com.